1. Cuando el hombre muere y pierde sus cuerpos vital y denso, se encuentra en las mismas condiciones que cuando uno está dormido. El cuerpo de deseos se transforma de un ovoide en una figura que se parece al cuerpo denso que ha sido abandonado. 2. Cuando se hace el cambio del primer cielo al segundo cielo, que está en la región del pensamiento concreto, el hombre abandona su cuerpo de deseos, está perfectamente consciente, pasa a una gran paz. 3. En el segundo cielo, el espíritu está en su patria hogar. Aquí, el primer despertar trae al espíritu el sonido de la música de las esferas. 4. El segundo cielo es el mundo del sonido, pero no debe creerse por ello que no hay color. Hay una relación muy íntima entre el color y el sonido. Cuando se toca cierta nota, aparece simultáneamente el color correspondiente. El color y el sonido están presentes a la vez, pero el sonido es el que origina el color, y este sonido es el que construye todas las formas del mundo físico. 5. En el segundo cielo, el hombre, el ego, el pensador, permanece durante siglos enteros. Aquí prepara el ambiente que lo rodeará en una nueva existencia física. 6. Habiendo asimilado los frutos de su vida pasada y alterado la apariencia de la tierra de forma que pueda proporcionarle el alrededor ambiente requerido para su próximo paso hacia la perfección, y habiendo aprendido por el trabajo en los cuerpos de otros a construir un cuerpo apropiado para manifestarse en el mundo físico, y habiendo disuelto la mente en la esencia que construye el triple espíritu, el espíritu puro individual asciende a la más elevada región del mundo del pensamiento, el tercer cielo. 7. Después de algún tiempo viene el deseo de nuevas experiencias y la contemplación de un nuevo nacimiento. 8. Ante la visión del espíritu se presenta un panorama de la vida nueva que le espera. Este panorama contiene solo los acontecimientos principales. El espíritu tiene plena libertad en cuanto a los detalles. 9. Hasta tanto no aprendamos todo lo que hay que aprender en este mundo, debemos volver a él. 10. El hombre está en la escuela de la experiencia y debe volver a ella muchas veces antes de que pueda esperar el dominar todo el conocimiento del mundo de los sentidos. La gran ley que trabaja para el bien hace que el hombre vuelva al mundo para beneficio de sí mismo y de los demás. No es argumento contra esta teoría el decir que el hombre no recuerda sus vidas anteriores. No recordamos los ejercicios y trabajos que hicimos al aprender a escribir, y sin embargo poseemos el arte de escribir, que prueba que lo hemos aprendido. Todas las facultades que poseemos demuestran que las hemos adquirido alguna vez y en alguna parte. Algunos recuerdan su pasado, sin embargo, como se relata en un ejemplo notable al final del capítulo siguiente, y que al fin y al cabo es uno de tantos. Y además, si no hubiera vuelta a la tierra, ¿qué utilidad tendría la vida? ¿Por qué luchar por nada? ¿Por qué una vida de felicidad en un cielo eterno debería ser la recompensa de una buena vida? ¿Qué beneficio podría producir una buena vida en un cielo donde todo el mundo es ya feliz? Seguramente, en un lugar donde todo el mundo es feliz y está contento, no hay necesidad alguna de simpatía, de sacrificios ni de buenos consejos. Nadie los precisaría. Pero en la tierra hay muchos que los necesitan, y esas cualidades humanitarias y altruistas son de la mayor utilidad para la humanidad que lucha. Por lo tanto, la gran ley que trabaja para el bien hace que el hombre vuelva al mundo para beneficio de sí mismo y de los demás, con sus tesoros adquiridos, en vez de permitir que se estropeasen o desperdiciasen en el cielo, donde nadie los necesita. El tema de hoy será el renacimiento. Preparativos para el Renacimiento.
Habiendo visto, pues, la necesidad del renacimiento repetido, consideremos ahora el método bajo el cual se cumple este propósito. Antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu está desnudo, teniendo solamente las fuerzas de los 4 átomos simiente, que son el núcleo del triple cuerpo y de la mente. Su descenso es semejante al ponerse varios pares de guantes de creciente grosor, como se ilustró previamente. Las fuerzas de la mente de la última encarnación son despertadas de su estado latente en el átomo simiente. Este empieza entonces a atraer hacia sí materiales de la más elevada subdivisión de la región del pensamiento concreto, de parecida manera a la que el imán atrae hacia sí las limaduras de hierro. Si pasamos un imán sobre un montón revuelto de limaduras de estaño, plata, oro, hierro, latón y otros metales, veremos que aquel selecciona únicamente las limaduras de hierro y que aún entre ellas no tomará más que las que pueda atraer con su fuerza. Su poder atrayente es de cierta clase y está limitado a cierta cantidad de esa clase. Y esto es igualmente cierto respecto al átomo simiente. Puede tomar, en cada región, nada más que el material por el que tiene esta afinidad. De esta manera, el vehículo construido en torno de este núcleo es la exacta contraparte del correspondiente vehículo de la última encarnación, menos el mal que ha sido expurgado y más la quinta esencia de bien que ha sido incorporada al átomo simiente. El material elegido por el triple espíritu se agrupa en forma de una gran campana, abierta en su base y con el átomo simiente en la cúspide. Si concebimos esto espiritualmente, podemos compararlo a una campana de buzo descendiendo a un mar compuesto de fluidos de creciente densidad. Estos fluidos corresponderían a las diferentes subdivisiones de cada mundo. La materia atraída a la contextura del cuerpo en forma de campana, lo hace más pesado y así va cayendo la subdivisión inferior y toma de ésta el material apropiado. Entonces se hace aún más pesado y se sumerge más profundamente hasta que ha pasado a través de las 4 subdivisiones de la región del pensamiento concreto, y entonces se completa la forma de la nueva mente del hombre. Inmediatamente se despierta el átomo simiente del cuerpo de deseos. Sitúas en la cúspide de la campana, por dentro, y los materiales de la séptima región del mundo del deseo se agrupan en torno suyo hasta que se sumerge en la sexta región, adquiriendo allí materiales, y este proceso continúa hasta que alcanza la primera región del mundo del deseo. La campana tiene ahora 2 capas, la forma de la mente por fuera y la del nuevo cuerpo de deseos por dentro. El átomo simiente del cuerpo vital se pone entonces en actividad, pero aquí el proceso de formación no es tan sencillo como en el caso de la mente y del cuerpo de deseos, porque debe recordarse que esos vehículos están comparativamente inorganizados, mientras que el cuerpo vital y el denso están más organizados y son muy complicados. El material en cantidad y calidad determinadas es atraído de la misma manera y bajo la operación de la misma ley que en el caso de los cuerpos superiores, pero la construcción del nuevo cuerpo y el colocarlo en el alrededor conveniente, se hace por 4 grandes seres de inconmensurable sabiduría, que son los ángeles archiveros, los señores del destino. Ellos imprimen el éter reflector del cuerpo vital de tal manera, que las escenas de la vida que seguirán se reflejen en él.
El cuerpo vital es construido por los habitantes del mundo celeste y por los espíritus elementales, de tal manera que forme un tipo especial de cerebro. Pero nótese esto, el ego reencarnante mismo incorpora en él la quintesencia de sus primitivos cuerpos vitales, y además, hace un pequeño trabajo original. Esto tiene lugar para que en la vida venidera pueda haber sitio para la expresión individual original, expresión que no esté determinada por las acciones pasadas. Es muy importante recordar ese hecho. Existe una gran tendencia a pensar que todo lo que ahora existe es el resultado de algo que existió previamente, pero si fuera este el caso no habría margen para esfuerzos nuevos y originales que evocaran nuevas causas. La cadena de causas y efectos no es una repetición monótona. Hay un influjo continuo de causas nuevas y originales. Esa es la base real de la evolución, la única cosa que le da significado y la que la convierte en algo más que un simple desdoblamiento o desarrollo de cualidades latentes. Esto es. Epigénesis. El libre albedrío que supone la libertad de inaugurar algo completamente nuevo, y no una simple elección entre dos cursos de acción. Este es el importante factor que solo puede explicar el sistema al que pertenecemos de manera satisfactoria. Involución y evolución en sí mismas son insuficientes, pero acopladas con la epigénesis se tiene una tríada completa que proporciona también una explicación completa. El destino de un individuo generado bajo la ley de consecuencia, es de gran complejidad e involucra la asociación con egos en y fuera de encarnación en todo tiempo. Aún los encarnados en un tiempo dado pueden no estar viviendo en la misma localidad, así que es imposible para el destino de un individuo el que pueda ser cumplido en una sola vida o en un solo lugar. El ego es llevado, por lo tanto, a un cierto alrededor ambiente y a cierta familia con la que esté en alguna forma relacionado. Por lo que atañe al destino que debe cumplirse, como a veces las condiciones necesarias son indecisas en alguno de los alrededores ambientes en los que se encarna el ego, se le permite elegir, en lo posible. Pero una vez que el ego ha elegido, los agentes de los señores del destino los vigilan invisiblemente, a fin de que ningún acto de su libre voluntad frustre el cumplimiento de la porción de destino que haya elegido. Si obramos de tal manera que nuestros actos vayan encaminados a eludirlo, nos harán ejecutar otro movimiento que forzosamente nos obligará al cumplimiento de nuestro destino. Nunca se repetirá demasiado, sin embargo, que esto no convierte al hombre en un prisionero, sin ayuda. La misma ley gobierna esto, que la que rige cuando disparamos un tiro. Una vez disparado no podemos detener la bala ni desviarla de su camino de ninguna manera. Su dirección fue determinada por la posición en que mantuvimos la pistola al hacer fuego. Pudimos haber cambiado esa posición en cualquier momento antes de apretar el gatillo, y hasta ese instante teníamos pleno dominio. Y esto se aplica igualmente a las nuevas acciones que producen el nuevo destino. Podemos, hasta cierto punto, modificar y hasta contrabalancear ciertas causas ya puestas en movimiento, pero una vez lanzadas, sin tomar otras medidas o ejecutar otro acto, llegará un tiempo en que se pondrán fuera de nuestro alcance. A esto se le llama destino maduro y es al destino de esta clase al que nos referimos al decir que los señores del destino gobiernan para evitar tentativas que lo eludan.
Respecto a nuestro pasado estamos desamparados en gran extensión, pero en cuanto a los actos futuros tenemos pleno dominio, salvo en lo que nos hayamos limitado por nuestras acciones anteriores. Poco a poco, sin embargo, conforme aprendemos que somos la causa de nuestras aflicciones y alegrías, vamos también comprendiendo la necesidad de ordenar nuestras vidas más en armonía con las leyes divinas, y de esta manera nos elevamos sobre las leyes del mundo físico. Esta es la clave de la emancipación. Como dice Goethe. From every power that all the world enchains, man frees himself when self-control he gains. O sea que el hombre se liberta de todos los poderes que encadenan al mundo cuando adquiere el dominio de sí mismo. El cuerpo vital, habiendo sido modelado por los señores del destino, proporcionará la forma del cuerpo denso órgano por órgano. Este patrón o molde es colocado entonces en la matriz de la futura madre. El átomo simiente para el cuerpo denso está en la cabeza triangular de uno de los espermatozoides del semen del padre. Este espermatozoide únicamente hace posible la fecundación y en esto está la explicación de por qué son estériles muchas veces las uniones sexuales. Los constituyentes químicos del fluido seminal y del óvulo son los mismos de siempre, y si fueran estos los únicos requisitos requeridos, la explicación de la esterilidad no se encontraría buscándola solamente en el mundo físico, material y visible. Se explica claramente, sin embargo, cuando comprendemos que así como las moléculas del agua se hielan a lo largo de líneas de fuerza que en ellas se encuentran, manifestándose como cristales de hielo en vez de congelarse como una masa homogénea, como sería el caso si no hubiera líneas de fuerza previas a la coagulación, así tampoco puede formarse cuerpo denso alguno hasta que haya un cuerpo vital en el cual pueda construirse el material físico. También debe haber un átomo simiente para el cuerpo denso, para que actúe como determinador de la cantidad y calidad de la materia con la que se forma el cuerpo físico. Aunque en el presente estado de desarrollo no hay nunca armonía en los materiales del cuerpo, porque eso significaría un cuerpo perfecto, sin embargo, la inarmonía no debe ser tan grande como para que sea un disolvente del organismo. De este modo, mientras que la herencia en primer término solo es positiva en cuanto al material del cuerpo denso, y no con respecto a las cualidades anímicas, que son individuales por completo, el ego renaciente también ejecuta cierta suma, clase, de trabajo en su cuerpo denso, incorporando a él la quinta esencia de sus cualidades físicas pasadas. Ningún cuerpo es una mezcla exacta de las cualidades de sus padres, si bien el ego está restringido a usar los materiales tomados de los cuerpos del padre y de la madre. De aquí que el músico reencarna donde pueda conseguir el material necesario para una mano delicada y un oído sutil con sus sensitivas fibras de corti y el debido ajuste de los 3 canales semicirculares. El arreglo de estos materiales es, sin embargo, en cierta extensión, efectuado bajo la dirección del ego. Es lo mismo que cuando a un carpintero se le da una pila de maderas para que las emplee en construir una casa para vivir en ella, si bien se deja a su propio criterio la clase de casa que desee construir.
salvo en el caso de un ser de elevado desarrollo, este trabajo del ego es casi nulo en el presente estado de evolución del hombre. El margen mayor se le da en la construcción del cuerpo de deseos, muy poco en la del cuerpo vital y casi ninguna en la de su cuerpo denso. Si bien este poco es suficiente para hacer de cada individuo una expresión de su propio espíritu, diferente al de sus padres. Cuando la impregnación del óvulo ha tenido lugar, el cuerpo de deseos de la madre trabaja sobre él durante un periodo de 18 a 21 días, permaneciendo el ego fuera, en su cuerpo de deseos y concha mental. Al expirar ese tiempo el ego entra en el cuerpo de la madre. Los vehículos en forma de campana se absorbe a través de la cabeza del cuerpo vital y la campana se cierra por la parte inferior. Desde entonces el ego incuba su cuerpo venidero hasta el nacimiento del niño y entonces comienza la nueva vida terrestre. Nacimiento del cuerpo denso. Los vehículos del recién nacido no se hacen activos inmediatamente. El cuerpo denso está completamente desamparado durante largo tiempo después del nacimiento. Y razonando por analogía, podemos ver fácilmente que lo mismo debe suceder con los vehículos superiores. El ocultista científico lo ve, pero aún sin necesidad de la clarividencia. La razón nos demostrará que debe ser así. Así como el cuerpo denso se separa lentamente para la vida separada e individual dentro de la cubierta protectora de la matriz, así también los demás cuerpos van naciendo gradualmente y puestos en actividad poco a poco. Y si bien los tiempos dados en la descripción que seguirá no son sino aproximados, son, sin embargo, bastante exactos como para servir los propósitos generales de probar la relación entre el individuo y el mundo. En esta diapositiva tratamos de representar con este arco que rodea al niño en los cuerpos vital y de deseos macrocósmicos que sirven como matriz para la formación de lo que será en un futuro los cuerpos individuales de esta naturaleza, o sea, cuando el niño obtenga el control sobre sus vehículos individualizados, que aún no tiene. De 0 a 7 años el niño está totalmente gobernado por los cuerpos vitales y de deseos macrocósmicos y el mental también, aunque no aparece aquí, pero están formándose dentro de esa matriz para en un futuro poder ser individualizados. Aquí vemos ya al niño con 7 años y comienza el nacimiento o control de su cuerpo vital individual. Se llama nacimiento porque ya se individualiza, pero no es que no tuviera antes, sino que ahora su espíritu tiene control sobre ese vehículo que ya ha madurado lo suficiente como para que él lo pueda controlar y aún así todavía se está mejorando y desarrollando más. Ahora tenemos el niño ya ha alcanzado los 14 años y tiene el nacimiento del cuerpo de deseos. De la misma manera que nació el cuerpo vital, aquí el cuerpo de deseos, el espíritu de él empieza a controlarlo como un vehículo independiente. Por último, tenemos que ya llegó a los 21 años y con ello pues ha nacido el último de los vehículos, el cuerpo mental o la mente. El proceso completo se puede ver continuo de esta manera: cuerpo vital, cuerpo de deseos y mente. Este es el diagrama 5B
del libro Conceptos Rosacruz del Cosmos que estamos estudiando y que tiene una gran información relacionada precisamente con el contenido de la presentación de hoy. Aquí vemos donde se encuentra la flecha roja, sería el punto de desenlace con respecto a la pérdida del cuerpo denso, es decir, el momento de la muerte, cuando ya el ego abandona su vehículo denso y comienza la ascensión por las diferentes regiones de los diferentes mundos, extrayendo la quinta esencia de las diferentes experiencias que contienen los átomos simiente, como hemos visto en presentaciones anteriores. Al llegar al tercer cielo, ya lo que es la esencia mental del recto pensar y la esencia emocional del recto sentir son asimiladas por el espíritu como base del recto actuar futuro. El deseo de nuevas experiencias y de crecimiento anímico lleva al ego a renacer nuevamente y comienza entonces el peregrinaje de la inmersión en la materia, pasando cada vez por cada región, por cada mundo, incorporando los diferentes materiales que es capaz de incorporar para la formación de los nuevos vehículos, comenzando por el segundo cielo, atrayendo materiales mentales, baja después al primer cielo y continúa hacia la región del mundo del deseo, atrayendo los materiales para el nuevo cuerpo de deseo. Así sucesivamente le toca después atraer los materiales para el nuevo cuerpo vital. Y aquí, donde está la flecha verde, pues es el comienzo de la vida del cuerpo denso, o sea, cuando nace el bebé y comienza su vida terrenal. En el periodo que sigue inmediatamente al nacimiento, los diferentes vehículos se interpenetran unos a otros, así como en nuestra ilustración anterior, la arena compenetraba a la esponja y el agua a ambas. Pero aun cuando todos ellos estén presentes igual que en la edad adulta, están meramente presentes. Ninguna de sus facultades positivas es activa. El cuerpo vital no puede utilizar las fuerzas que operan a lo largo del polo positivo del éter químico, ya que es muy fina o delicada durante la infancia, y es debida al cuerpo vital macrocósmico, cuyos éteres actúan como matriz para el cuerpo vital del niño hasta el 7º año, durante cuyo periodo va gradualmente madurando. La facultad de propagarse que obra sobre el polo positivo del éter de vida está también latente. La calefacción del cuerpo producida por el polo positivo del éter luminoso y la circulación de la sangre son debidas al cuerpo vital macrocósmico, actuando como éteres sobre el niño y desarrollándolo lentamente hasta el punto en que pueda gobernar por sí mismo esas funciones. Las fuerzas que obran sobre el polo negativo de los éteres son mucho más activas. La excreción de los sólidos producida por el polo negativo del éter químico, correspondiente a la subdivisión sólida de la región química, es excesiva, como también la función de excreción de fluidos producida por el polo negativo del éter de vida, correspondiente a la segunda subdivisión, la fluídica de la región química. La función pasiva de percepción sensorial, que es debida a las fuerzas negativas del éter luminoso, es también extraordinariamente notable. El niño es muy impresionable y es todo ojos y oídos. Es deplorable que los niños se vean obligados a mentir o por lo menos a negar la verdad debido a la incredulidad de sus sabios mayores.
Hasta las investigaciones de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas han probado que los niños tienen muy a menudo compañeros de juego invisibles que los visitan con frecuencia hasta que tienen varios años de edad. Durante esos años, la clarividencia de los niños es del mismo carácter negativo que la de los mediums. Durante los primeros años, las fuerzas que operan sobre el polo negativo del éter reflector son también extremadamente activas. En esos años los niños pueden ver los mundos superiores y muy a menudo hablan de lo que ven, hasta que los castigos o ridículos que les imponen sus mayores por andar con cuentos les hace desistir de hablar de ello. Sucede lo mismo con las fuerzas que trabajan en el cuerpo de deseos. La sensación pasiva del dolor físico está presente, mientras que el poder de sentir emociones está ausente casi por completo. La voluntad infantil muestra, por supuesto, emoción a la más ligera provocación, pero la duración de esa emoción es momentánea. Todo está en la superficie. El niño posee también mente, pero es casi por completo incapaz de actividad mental individual. Es extraordinariamente sensible a las fuerzas que obran sobre el polo negativo y por consiguiente el niño es eminentemente imitador y enseñable. Todas las cualidades negativas son activas en el recién nacido, pero antes de que pueda usar sus diferentes vehículos deben madurar sus cualidades positivas. Cada vehículo va madurando gradualmente por la actividad del correspondiente vehículo macrocósmico, que actúa como matriz para el vehículo individual para alcanzar el grado necesario de madurez. Desde el principio hasta el 7º año, el cuerpo vital va creciendo y madurando lentamente dentro de la matriz del cuerpo vital macrocósmico, y debido a la gran sabiduría de este vehículo macrocósmico, el cuerpo vital del niño está mejor formado y mejor organizado que en el resto de la vida. Antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu está desnudo, teniendo solamente las fuerzas de los 4 átomos simiente, que son el núcleo del triple cuerpo y de la mente. 2. Las fuerzas de la mente de la última encarnación son despertadas de su estado latente en el átomo simiente. 3. Este empieza entonces a atraer hacia sí materiales de la más elevada subdivisión de la región del pensamiento concreto. Puede tomar, en cada región, nada más que el material por el que tiene esta afinidad. 4. El material elegido por el triple espíritu se agrupa en forma de una gran campana, abierta en su base y con el átomo simiente en la cúspide. 5. La materia atraída a la contextura del cuerpo en forma de campana, lo hace más pesado y así va cayendo a la subdivisión inferior. 6. La construcción del nuevo cuerpo y el colocarlo en el alrededor conveniente, se hace por 4 grandes seres de inconmensurable sabiduría, que son los ángeles archiveros, los señores del destino. El cuerpo vital es construido por los habitantes del mundo celeste y por los espíritus elementales. 7. La epigénesis es la base real de la evolución, la única cosa que le da significado y la que la convierte en algo más que un simple desdoblamiento o desarrollo de cualidades latentes. Es el libre albedrío que supone la libertad de inaugurar algo completamente nuevo, y no una simple elección entre 2 cursos de acción. 8. Respecto a nuestro pasado estamos desamparados en gran extensión, pero en cuanto a los actos futuros tenemos pleno dominio, salvo en lo que nos hayamos limitado por nuestras acciones anteriores.
El hombre se liberta de todos los poderes que encadenan al mundo cuando adquiere el dominio de sí mismo. 9. Los vehículos del recién nacido no se hacen activos inmediatamente. Los cuerpos. Vehículos, aunque presentes, van naciendo gradualmente y puestos en actividad, poco a poco. 10. Todas las cualidades negativas son activas en el recién nacido, pero antes de que pueda usar sus diferentes vehículos deben madurar sus cualidades positivas. Cada vehículo va madurando gradualmente por la actividad del correspondiente vehículo macrocósmico, que actúa como matriz para el vehículo individual para alcanzar el grado necesario de madurez. Nos veremos en 1000 años. ¡Chao! Muy bien, amigos. Hasta aquí la presentación que les traje hoy. Enseguida les voy a compartir los 10 puntos que usualmente les pongo para que puedan tenerlo de referencia y seguidamente abrimos los micrófonos para que puedan dar sus opiniones, hacer sus preguntas, las sugerencias y todo lo que ustedes tengan a bien compartir con nosotros. Aquí va la primera. Aquí está la segunda, ya están los 10 puntos para que lo puedan bajar y pues bien, están abiertos los micrófonos para las comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran compartir. Adelante, Miriam. Muy buenas noches y como siempre súper interesante todos estos temas. Y yo me quedé pensando una cuestión con todo esto del renacimiento y del niño por nacer. ¿Y qué ocurre en la manipulación genética de hoy en día? Porque hoy en día se alquilan vientres, se hace fecundación in vitro. ¿Cómo quedaría todo esto? Porque eso me intriga, la verdad. Bueno, yo también me estoy preguntando eso, pero yo asumo que si eso es posible realizarse, o sea, tiene curso, se produce y tiene una realización, es porque los ángeles archiveros, los Claro, ángeles destinos lo permiten porque les conviene, sencillamente porque les conviene. Si no, no nace el niño en el vientre ajeno o no nace en el ambiente que se está forzando que nazca, etcétera, ¿no? O sea que siempre hay que contar con que ellos sí tienen control total sobre el destino de las personas que están por nacer, ¿no? Y las que están por claro. irse también, pero en este caso estamos hablando del nacimiento y definitivamente ellos pueden permitir que sucedan cosas que para nosotros pueden hasta cierto punto ser aberrantes, ¿no? En ciertas ocasiones, situaciones, ¿no? Situaciones. Pero bueno, parece que tiene que ver con los destinos maduros, que esos egos tienen que cumplir y por eso se producen esos eventos, ¿no? Eso es lo Claro, que, esa es claro. mi opinión, no está escrito en ninguna parte, pero usando la lógica y los conocimientos que Machendel nos ha dejado, pues más o menos se conecta de esa manera. ¿Ves? Claro, así como puede pasar de que hay fecundación, puede pasar que no la haya también. Correcto. Porque a veces uno se pregunta, ¿y por qué en algunos en el primer intento se produce la fecundación? Y por ahí hay personas que hacen tratamiento largos años, bueno, nosotros sabemos por qué, ¿no? Pero bueno, no se produce. Sí, bueno, en la presentación de hoy precisamente habla de Claro, que los compuestos químicos, lo mismo del óvulo que del fluido sí, seminal, son los mismos siempre, son las mismas químicos, los mismos sustancias que se mezclan cuando se va a producir la fecundación. Sin embargo, no se produce. Y si son los mismos, supuestamente debieran de producir siempre fecundación, lo cual no es cierto. Hay personas que están
constantemente buscando tener un bebé y no salen embarazados nunca. Nunca. Es Y cierto. hombres que son igualmente estériles que no pueden nunca tener un niño, ¿no? Y eso resulta precisamente, incluso ha habido, hay casos numerosísimos y se sabe por las revistas de ciencias médicas y los reportes que se hacen de los estudios que hay muchos hombres que tienen, digamos, un grado de esterilidad. Sin embargo, el conteo de espermatozoides es normal, la velocidad de los espermatozoides es normal. Quiere decir que sus parámetros están normal, la química está normal, la cuestión molecular, celular está normal. Sin embargo, no pueden engendrar un niño. Entonces, ¿a qué se debe? La diferencia es que no han puesto un átomo simiente en ese específico espermatozoide que es el que necesitan para fecundar el óvulo. Y esa es la razón. Claro. Esa es la Sí, razón. sí, sí. Muchas Vaya, gracias. la ciencia oculta explica eso de una manera tan evidente que es irrefutable prácticamente el hecho, ¿no? Porque es la única explicación que da realmente de por qué unas veces sí, otras veces no. Y cuando hay condiciones iguales y condiciones de sanidad para ambas personas, para la pareja, los dos están sanos, están perfectamente fértiles y no salen baby. Es Y cierto. Muchas así gracias. funciona. Muy interesante esa pregunta, Miriam, muy interesante. Lady, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo Buenas. quisiera hacer dos preguntitas. Uno es más del capítulo anterior, pero va enlazado a este y es sobre, hablan de que hay un momento, o sea, mejor dicho, cuando ya hay la concepción, no sé si es antes, el ego puede devolverse, es decir, puede decidir no nacer, ¿cierto? En estos casos quisiera ahondar un poco más eso a qué se puede deber, porque ahí, si mal no entendí, según la explicación del libro, se podía dar cuando habían cambios radicales en los padres y al haber cambios radicales en los padres, pues digámoslo así, todo este plan de vida que se había trazado y destinado para ese ego, pues no se cumplía con las características para que se desarrollaran. No sé si es clara la pregunta. Sí, sí, cómo no. Bueno, hay dos casos diferentes. Está el caso en que el ego que va a reencarnar antes ya de completar el ciclo, ya después que bajó, recogió todos sus materiales y en el tercer cielo le enseñaron el panorama de vida que iba a recorrer y que él mismo escogió de las opciones que le dieron, le pusieron dos o tres opciones, las que estuvieran disponibles, y él escogió una para cumplir, para salir de ese, digamos, destino, ¿no? Que tenía que cumplir y lo escogió, pero muchas veces esos destinos son bastante duros y una vez que ya está a punto de entrar, le presentan de nuevo el panorama que va a tener en esa vida y ahí de cierto modo adquieren una conciencia más cerca de la realidad que se va a producir en muy poco tiempo y rechazan el entrar. Y ahí es donde vienen problemas de desconexiones de los vehículos y vienen problemas de incluso fetos que se autoahorcan con el cordón umbilical, una serie de cosas que se producen en ese estado. Y lo otro que tú planteas es, por ejemplo, si los padres de algún modo frustran que se produzca el nacimiento del niño con algún acto de epigénesis que ambos cometan. Entonces, bueno, ya ahí el ego se tiene que devolver, por supuesto. Supongo que vaya directo al primer cielo a esperar una nueva oportunidad, porque es que ya tiene hecho todo el recorrido desde el tercer cielo hacia abajo, y entonces cuando llega ya que le toca entrar, vamos a suponer que los dos padres se mataron unos a otros, y entonces se frustró el asunto, se frustró, el niño se quedó esperando porque se produjera el embarazo con todo el proceso que lleva, ¿no? Y bueno, no sucedió. El ego de ese niño tiene que, por supuesto, regresar y regresará ahí al primer cielo. Los ángeles archiveros lo pondrán en el primer cielo hasta que haya una oportunidad nueva de poderlo ubicar en un medio ambiente que le sea apropiado para cumplir con su destino. Sí, lo que pasa es que había entendido que precisamente cuando se mostraba la última vez el panorama, el ego podía asustarse, ¿cierto? Y por medio de ese miedo decidir no, no nacer, ¿cierto? Entonces, en ese caso es que había entendido que
uno de los casos, o pues lo que explicaron allí, que uno de los casos era precisamente el cambio radical del destino de los padres que entorpeciera ese proceso. Entonces quisieras como ahondar en qué otros casos o bajo qué circunstancias adicionales a las que se explican en el concepto, el ego puede decir no nacer simplemente por miedo, porque igual si tenemos un destino, o sea, yo supongo, ¿cierto? Que a todos al momento de ver el panorama igual los va a asustar el venir a cumplir una misión, pero igual ya estamos destinados a eso. Entonces, ¿de qué depende que a unos egos se les permita, digámoslo así, devolverse a replantear ese proyecto, ¿cierto? Y a otros no, digámoslo así, Bueno, planteándolo así como para entender mejor la pregunta. si tenemos en cuenta precisamente lo que se vio en la presentación de hoy, se dice de que ya cuando el ego escoge su línea de trabajo en lo que sería la reencarnación que está por venir, los ángeles, los agentes, porque dice los agentes de los ángeles del destino, vigilan que se cumpla el destino que está ya previsto, ¿no? A pesar de que la persona tenga la opción de tener ciertas variantes dentro de lo que es su línea de destino, puede con su epigénesis pues hacer diferentes movimientos que le sean propios de su desarrollo, pero nunca violando la trayectoria que tiene, el itinerario que ella tiene trazado para ese destino. Y esos agentes de los ángeles del destino, de los ángeles archiveros, se ocupan de vigilar, y si hay, digamos, una desviación, ellos provocan algo que los vuelven a poner en el camino para que cumplan con el destino que tienen que cumplir. Eso está en la presentación de hoy. Voy a buscar un momentico el slide para recordárselo. Ahí lo dice explícitamente cómo eso sucede en caso de que la persona quiera desviarse de su destino. ¿Ves? Aquí está, este es el slide. Ahora se los pongo para que recuerden. A ver, todavía no se ve. Ahora se ve acá. Ajá, en este slide dice, vamos a poner el audio. Bueno, tendría que ponerlo en slide mode. A ver. El ego es llevado, por lo tanto, a un cierto alrededor ambiente y a cierta familia con la que esté en alguna forma relacionado. Por lo que atañe al destino que debe cumplirse, como a veces las condiciones necesarias son indecisas en alguno de los alrededores ambientes en los que se encarna el ego, se le permite elegir, en lo posible. Pero una vez que el ego ha elegido, los agentes de los señores del destino los vigilan invisiblemente, a fin de que ningún acto de su libre voluntad frustre el cumplimiento de la porción de destino que haya elegido. Bueno, yo creo que eso contesta tu pregunta, Lady. En realidad no. Lo que pasa es que, o sea, eso sí lo he entendido, que yo sé que aquí en este proceso dentro de esta filosofía es complejo porque nada es lineal, ¿cierto? No hay un paso a paso así literal. Hay unas generalidades que nos aplican a todos, pero como también hay casos particulares, ahí es donde no se logra, digamos, comprender un paso a paso. Entonces, la duda era como más, por ejemplo, ¿en qué ejemplos, por ejemplo, de lo que mencionan allí, se pueden dar esos casos indecisos? ¿Qué hace que hayan casos indecisos para que se presenten esas particularidades? ¿Algún ejemplo como para aterrizar más la idea? Bueno, el asunto está que si Max Handel no lo refiere en su literatura, no solo en el concepto Rosacruz del Cosmos, sino en su literatura en general, ¿no? Sobre un punto específico. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo que podemos hacer es especular con lógica y con sentido común de acuerdo con los conocimientos que él nos dejó, o sea, con los conocimientos que hemos adquirido dentro de lo que es la filosofía Rosacruz y el ocultismo en general, ¿no? De Max Handel, que dieron los hermanos mayores. Lo demás es especulación, porque realmente si él no lo habló, no podemos afirmar categóricamente y dar ejemplos específicos de situaciones que se presentan, porque hay muchas variantes. Hay cosas que uno parece que las puede dilucidar de esa manera, y resulta que hay
no es exactamente así. Por lo tanto, el dar ejemplos diferentes a los que haya dado Max Heindel o a las explicaciones que haya dado Max Heindel entra en el campo de la doxa, ¿ve? En la cuestión de la opinión. Entonces, ya no te puedo decir, por ejemplo, qué otro ejemplo puede sucederse de manera de que se pueda resolver el asunto de esas variantes. Tiene que haber muchas variantes y como tantas variantes hay, pues debe haber tantas explicaciones para cada una en específico. Pero como Max Heindel no las refiere, no las dice, pues entonces no te puedo decir realmente. Sí, la parte general, esta que se ve aquí en la presentación, que sí la persona a la vez que tiene su destino, aunque hayan ciertas indecisiones, como dice, acabamos de oír, ¿no? Que hay ciertas situaciones, el ego tiene un poco de decisión, se le permite tener un poco de decisión en cómo estructurar su camino, pero nunca se puede salir del destino que tiene que cumplir porque estos agentes de los ángeles del destino o lo obligan, provocan una situación en que este ego evolucionante va a cumplir con ese destino que ya eligió y que tiene que cumplir. Ellos están de policía en ese aspecto. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntas, ejemplos, no te puedo decir realmente, no te puedo decir. ¿A quién le doy la palabra Entiendo. primero? ¿A Marco o a Susana? No, Armando, es posible que Marco tenga algo que aclarar más sobre este punto y prefiero que lo haga él porque yo quiero hablar de otra cosa. Ok, adelante. Gracias. Marco. Sí, el problema es que se están viendo casos diferentes. O sea, cuando el niño antes de nacer o el ego antes de nacer ve la segunda proyección de la película, eso se trató en la pregunta y respuesta de Miriam sobre los efectos de la locura y eso. No tiene que ver exactamente con la clase, pero ocurre que el niño al entrar y ver de nuevo eso, hay una desconexión y padece de una enfermedad mental durante toda la vida. Que es posible que eso sea una causa creada por los padres también. O sea, todo está concatenado con eso. Ahora, en cuanto a ejemplos de libre albedrío y eso, siempre se ha dicho aquí que uno viene con un destino. El destino, el libre albedrío es relativo. El destino tiene, vamos a suponer, 10 destinos maduros. Tienes que pasar por los 10 puntos. Ahora, ¿cómo tú vas de un punto a otro? Está el libre albedrío y la epigénesis. Pero los destinos maduros son invariables. Tienes que pasar. Tú a lo mejor un destino maduro tienes que tener un hijo, ¿no? Y entonces ese, aunque te cases con no sé quién o te enredes o no sé qué cosa, vas a tener ese hijo. Y después vas a tener la pérdida de un familiar y después vas a tener un accidente y después vas a tener, o sea, una serie de cosas por las que tienes que pasar. Ahora, el libre albedrío es cómo vas de un punto al otro, que puede ser basado en las tendencias si eres un hombre ordinario, o te sobrepones al horóscopo a través de la voluntad y entonces vas enderezando el camino. Esas causas que tú creas te vas enderezando y vas generando menos causas a través de la epigénesis. La epigénesis puede ser tanto para el bien como para el mal. Es generar causas nuevas. Gracias, Marco. Aquí proyecté el mapa donde se explicaba en la presentación anterior sobre precisamente el destino maduro, ¿no? El ego se le traza un itinerario, es un camino, vamos a suponer, como ejemplo, ¿no? De una ciudad, de la ciudad A a la ciudad B. Este es el camino que tiene que recorrer. O sea, no puede dejar de ir de la ciudad A a la ciudad B, pero puede hacer algunos, digamos, desviaciones y tocar estos puntos y visitarlos y demás, pero siempre está avanzando sobre
la dirección que tiene que resumir. O sea, en este caso, este trozo de vida que esta persona tiene que cumplir, lo tiene que cumplir de alguna manera. Tiene que salir de la ciudad y llegar a la ciudad de alguna manera. Entonces, la epigénesis se basa en que puede hacer, digamos, algún recorrido, hacer una visita turística por aquí, otra por allá, y finalmente caer en la ciudad B, que es donde se va a cumplir el destino determinado que tenga esa persona. Esto es de la presentación anterior. Adelante, Susana. Muchas gracias, amigo, muy amigo Armando, y gracias por esta clase. En parte yo entiendo algo de lo que dice Lady, porque como ella decía, nada es lineal, ¿no? Porque ahora Marco nos habla de lo que es el destino maduro, que tener un hijo puede ser un destino maduro, y sin embargo tú dices, hay mujeres que deciden, no voy a decir si para mí o para mal, ese punto no lo quiero tocar. Yo estoy en contra absolutamente de lo que es el aborto, pero hay mujeres que deciden, por ejemplo, no tener un hijo, y entonces si está embarazada y su destino era, por ejemplo, tener ese hijo, y ella decide no tenerlo, entonces el destino maduro ahí como queda. El destino maduro, yo no creo que los ángeles del destino pues hagan que una mujer sea fecundada para que después se haga un aborto. Eso entra dentro de su libre albedrío, es cierto, pero entonces ahí las cosas se nos van un poco de las manos al analizarlas, ¿no? Hay cosas que nos cuesta un poco de trabajo darle forma en nuestra mente, ¿no? Por lo menos en la mía, que estoy en este camino, que tengo poca sabiduría, ¿entiendes? Estoy ahora intentando aprender todo esto, y esto nos va a llevar muchos años, y muchas vidas posiblemente. Ahora bien, para ampliar un poquitico más ese punto que Lady preguntó, yo quería decirle que no solo cuando un niño va a nacer, no, cuando intentan hacerlo al ver el panorama que tiene, cuando es un panorama muy duro, cuando es muy fuerte. A veces las personas nacen, crecen y se quitan la vida. Se quitan la vida, ¿por qué? Porque encuentran una dificultad, encuentran un problema, y entonces no quieren continuar y se la quitan. Y entonces ahí también están rompiendo hasta cierto punto, pienso yo, con esa cosa de continuar viviendo. Es como, yo lo comparo prácticamente como cuando un feto ve que lo que se le pone delante, el niño al nacer, y no quiere hacerlo. Una persona puede decir, yo no quiero continuar con esto, y quitarse la vida. Pero bueno, al punto que yo iba, Armando, y es que hay algo que es muy difícil cuando uno ve un niño, pensar que es una persona con toda una serie de experiencias, con todo un cúmulo, ¿no?, de cosas que va arrastrando de vida tras vida. Es muy difícil uno darse cuenta de eso. Y tristemente, los niños, como alguien dijo, es como un trozo de papel sobre cada persona que pasa, deja una huella. Eso es muy triste, pero es así realmente. Y no siempre, es bueno saber que no siempre los niños vienen a vivir en lugares, por ejemplo, cuando tienen una facultad para desarrollar, cuando vienen con talentos, no siempre llegan a hogares donde son bien recibidos, donde ese talento se les estimula. A veces vienen a lugares donde es todo lo contrario, y tienen que probar que son muy buenos, y tienen que probar que su voluntad está por encima de muchas cosas. Esto también puede ser un problema de destino. Y también tenemos el caso de niños que ese talento se lo desarrollan en los hogares, pero simplemente para usarlo, para usar a esos mismos niños. O sea, que solamente quería señalar la importancia de un niño, la importancia que tienen los niños, los que somos abuelos, los padres, la importancia de poder guiar a esos seres, ¿no?, adecuadamente, muy adecuadamente, para que su camino sea un poco más claro, y lo que traen de bueno lo puedan desarrollar, y lo que traen de malo pues se pueda en alguna forma limar, porque yo sí creo en que existe el libre albedrío. Yo creo firmemente en eso, y creo que las personas que estamos alrededor de otras podemos hacer que las cosas cambien, y que las personas cambien, y que los niños cambien. A los 14 años se define la personalidad de un niño.
y hasta esa edad y después de esa edad aún podemos hacer muchas cosas para que las cosas mejoren, para que nuestro alrededor mejore y los niños que son bueno, la esperanza de nuestro futuro, del futuro, pues darle lo mejor que tengamos y dárselo en la mejor forma. Eso era lo que quería decir. Así es, gracias Susana. Definitivamente es una gran responsabilidad traer un niño y proveerle lo que necesita para su desarrollo personal, porque es un ego, uno tiene que ver, uno lo ve como un niño, pero es como tú dices, un ego que está lleno de experiencias y de vidas que ha recorrido, ¿no? Y eso se va a hacer Deja más, llegar a orinar yo. va a ser más Quítale, tangible cuando la persona... levantar la mano, hay que hacer la mano. ¿Dónde está la mano, eh? ¿Eso cómo es? Estar en mute. ¿Qué pasó ahí? Es que Víctor no sabe, quiere hablar algo y entonces yo vine un momentico a quitarle y tenía que levantar la mano, le estaba explicando. ¿Puede hablar ahora un momentico? Con el permiso de usted. Bueno, Susana, ¿eh? Susana, ¿ya terminaste o no? Perdón, que es que yo llegué ahora. Sí, que... Ok, ya, Víctor. ¿Se me oye? Se me oye. Sí. Sí, adelante, Bueno, adelante. no, yo quería contar algunas cosas que me sucedieron en mi vida. ¿Se me oye? Sí, Víctor, Sí, se oye, se oye. Ok, mira, yo conocí un matrimonio que era un poco más joven que el segundo matrimonio que yo tuve y que ellos llevaban un tiempo de casados y querían tener niños y no podían, pero al fin se separaron y cada uno encontró otra pareja y después procrearon los dos, cada cual con sus nuevas parejas. Eso lo vi yo en un barrio donde yo viví. Y por otro lado, quería decir que cuando yo nací con la tripa del ombligo en el cuello y me puse como morado. Y mi padre me lloró pensando que ya yo me iba a morir. Pero la partera me dio boca a boca y me revivió. Y aquí estoy por eso. Así que le debo ese factor a la señora que me hizo eso, claro, dirigida espiritualmente. Estoy seguro de eso. Pero también, y por otro lado, tengo una sobrina que a los 42 o 43 años fue que vino a tener su único hijo, porque ella de más joven estuvo años luchando por tener un niño y no podía y no podía. Y cuando se olvidó de eso, le mandaron una criatura como a los 43 años. Y era eso lo que yo quería decir, que hay cosas que pasan que se nota de que tienen que pasar. Exactamente, sí, Eso es es que hay todo. muchísimos casos de eso en que es inexplicable que suceda. Personas que están bien de salud, que están jóvenes, que están llenas de vitalidad y no pueden tener un niño porque es que no hay un ego que necesite venir por ellos para cumplir determinado destino y eso es lo que sucede. No mandan ningún ego por esa pareja, es así. Es No, así. pero si tengo entendido, Armando, tengo entendido que hasta los anormales procrean. Sí, sí, claro, claro. Los de síndrome de Down, claro que sí, sí. Eso es posible también. O sea, Sí. bueno, se han dado casos, aunque son un poco más, digamos, controlados en ese sentido, ¿no? Pero sí, se han dado casos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso te dice que todos estamos capacitados para procrear. Lo que pasa es que depende del destino de cada cual. Exactamente, exactamente, exactamente. Así es. Eso es todo. Gracias, Víctor. Pues nada. Adelante, Miriam. Sí, era para agregar un comentario a lo que había dicho Susana sobre educar a los niños. A mí toda la vida me ha gustado, fui docente toda la vida, pero trabajaba con adolescentes, muchas veces muy rebeldes, pero siempre mirando el detrás, digamos, de por qué le pasaba esa cosa, ¿no? Porque muchos venían de ambientes no muy favorables y bueno, siempre inculcándole cosas positivas, más allá de la materia que yo daba, pero buscándole la vuelta, digamos.
Y tengo la gran satisfacción que es el día de hoy, me encuentro, ya son adultos, y, y la verdad que eso es muy lindo, de que te saluden y te digan gracias por todo lo que me diste, me ofreciste. Eso siempre queda. O sea, a lo que voy es lo siguiente, de brindarse de corazón con ellos. Porque muchas veces hay personas en la educación que no se brindan de esa manera y bueno, lo hacen como un trabajo más, pero no es un trabajo más. En definitiva, no es un trabajo más. Uno trabaja con seres humanos y dar lo mejor de uno es sumamente importante, porque eso está formando a la persona. Así que eso era para agregar con lo que decía Susana. Y por otro lado, agregar algo con respecto a lo que dijo el amigo, que no sé cómo se llama, el que habló recién, el Víctor, señor. Ah, Víctor. Víctor. De esto de las 3 vueltas de cordón, mi hijo nació con 3 vueltas de cordón y en la misma situación de Víctor. Y a veces pienso que, digo, ¿cómo habrán ayudado del otro lado para que salga de esa situación? Y otra cosa más, hablando de todo esto, que cosas que parecen increíbles, eh, un par de años antes de que nazca mi hijo, en ese entonces estaba mi hermana y siempre le gustó hacer pinturas y había hecho una pintura en una tela, en un almohadón, de un dibujo de un niño idéntico a mi hijo, idéntico, idéntico. No lo podés creer. Y por otro lado, nosotros tenemos una escalera de madera y había momentos que la sentíamos crujir. Y siempre decíamos, ¿qué estará pasando? ¿Algún espíritu caminando por acá? Decíamos nosotros. Y bueno, no sé, estaría dando vueltas, no sé. Hay cosas que son inexplicables, ¿no? Sí. Bueno, Ese era el comentario nada más. esto se sabe que el ego que va a renacer conoce a sus padres primero, los padres no lo conocen a él, porque Exacto. precisamente a él le presentan el panorama y le enseña quiénes van a ser sus padres, o sea que Claro. el ego renaciente conoce a sus padres antes de que nazca y los padres tienen que esperar a que nazca para verlo, o sea, para ver el cuerpo físico que trae, ¿no? Pero sí, Claro. es así, es así. Sí, bueno, muchas Gracias, gracias. De gracias, verdad. Miriam. Adelante, Carlos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Dos situaciones. Una, ¿qué sucede o qué le sucede al niño específicamente cuando ocurre la tragedia de un feminicidio, el niño en el vientre materno? A 3 meses, a 4 meses, el padre mata a la mujer y obviamente se pierde la vida del niño que hubiera nacido. Y la otra, eh, niños que desde su gestación la madre ingiere alcohol durante todo ese tiempo. Esas dos situaciones, ¿cómo se definen o cómo? Bueno, en la primera, yo pienso que corre la misma suerte que el niño o sea, que los padres frustran la preñez, ¿no? O sea, por alguna razón, un aborto, cualquier situación de esa. En el caso de que se comete un feminicidio con la mamá del niño ya estando embarazada, pues tiene el mismo caso porque ya el niño muere. Se han dado casos de que ya hay niños que están muy avanzados en la gestación, la madre está muy avanzada en la gestación y entonces si muere la madre logran salvar al niño a tiempo, lo sacan porque ya está maduro para poder vivir afuera, o sea, no es el caso de 3 meses, 4 meses, ahí es muy difícil que sobreviva, ¿ves? Pero eso debe seguir el mismo derrotero del caso del aborto, cuando ya el niño está presto para entrar en el ciclo de embarazo de la madre y de pronto se hace un aborto. Entre 18 y 21 días el ego entra dentro de la barriga de la madre y empieza a controlar, se cierra la campana y empieza pues la función de construcción del cuerpo físico, ¿ves? Pero si después a los 2 meses, que es cuando más o menos se hacen los abortos, creo, tengo entendido, pues, hace el aborto, pues entonces se frustró ese destino, se frustró y tiene que regresar allá al primer cielo, ¿no? Y en el caso
el otro que pusiste, el caso ¿cuál fue Las madres que toman alcohol embarazadas. Bueno, ahí hay dos cosas. Puede ser libre albedrío y puede ser destino maduro también, ambas cosas. Esto ya puede ser que este ego que está viniendo necesita venir en un ambiente de alcoholismo o algo eso para tener experiencias en pago a situaciones que él creó anteriormente. Eso es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que la madre tiene el libre albedrío de hacerlo y lo está dañando, entonces tiene doble responsabilidad. Responsabilidad por ella, porque está intoxicando su templo, y responsabilidad por el bebé que está trayendo. Entonces ya ahí son dos diferentes escenarios, pero ambos pueden tener lugar como verdaderos. Son diferentes escenarios, pero sí, de esa manera se puede suceder ese asunto. Oye, hay niños, hay egos que tienen que venir en ambientes donde hay alcoholismo y criminalidad y toda esa serie de cosas, porque son personas que han tenido una vida un poco disoluta o lo que sea, o sencillamente están para que esas experiencias les vuelvan a tentar y a lo mejor puedan salir de la tentación en esa encarnación y liberarse de ese destino maduro. Todas esas cosas suceden. Es muy complicado, pero muy sumamente complicado el trabajo de los ángeles del destino, porque es que son tantas variantes que hay y tantas posibilidades y probabilidades que necesitan sortear para que se cumpla un destino de acuerdo como es, sin ni ponerle más ni quitarle nada. Todo tiene que ser en la justa medida que ese ego necesita para su propia evolución y para su experiencia. Por lo tanto, la complicación se hace todavía más grande porque ya es matemáticamente exacto, tiene que ser exacto el medio ambiente, el destino, cómo tiene que recorrer esa persona, su itinerario de vida para que cumpla con todos los puntos que tiene que cumplir, que acaba de mencionar Marco, dentro de la vida que él ha escogido y que tiene que cumplir. Entonces es muy difícil, pero de esa manera es la única que puede dar feliz término a esa encarnación y que bueno, afortunadamente que aprenda las experiencias y las lecciones que necesite. ¿Ves? Ok, gracias. Pues nada, Carlos. Adelante, Susana. Sí, Armando, mira, yo pienso que en todo lo que es esto, la cosa espiritual, es muy difícil, en cualquier lugar que estemos, lo espiritual siempre es muy difícil de darle una explicación, porque o inventamos explicaciones o sencillamente estudiamos las situaciones, porque lo espiritual no es fácil de entender. En esto que es una ciencia, lo que es el destino maduro, para mí ha sido una de las cosas más difíciles para mí entenderlas, porque por ejemplo, una madre, como tú planteabas, puede tomar y uno puede decir, no, ese niño merecía venir con en este caso, con una madre así, porque tiene un destino maduro, pero la madre siempre tuvo la opción de no beber y cambiar de alguna forma. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿y cambió el destino maduro de ese niño, o ese niño va a venir con las tentaciones, con las condiciones, como si la madre hubiera bebido? No sabemos, eso es todo muy difícil. Al igual que cuando hablamos ahorita, cuando en la clase hablábamos de la persona que se le dispara, ¿no? Y es un destino maduro, que va a una bala, lo puede matar, pero también Hendel explica, creo que Hendel lo explica, no creo que yo me lo haya inventado, que puede, por ejemplo, la bala puede estar condicionada por el viento, en ese caso, y puede haber una desviación de esa bala y no darle a esa persona. Entonces, ¿cuál era el destino maduro? Entonces, el destino maduro fue que la bala fallara. Todo eso es muy, muy difícil para mí, al menos de entender. Entonces, a todo esto, en lo que yo más creo es, te vuelvo a decir que para mí es algo maravilloso, que es lo mejor, es el libre albedrío, es la epigénesis. Eso para mí es lo más maravilloso que existe, porque es lo que nos da la posibilidad de querer ser mejores, de verdad, no de mentirita, de intentar ser mejores para ver qué es lo que va pasando. Porque como yo otro día le explicaba a un muy amigo mío, yo le decía, a veces nos pasamos mucho tiempo en la fraternidad y entonces decimos
después de 30 años en ella, decimos, yo no sé, pero yo no puedo ver esto, no puedo ver esto otro, no sé nada de esto. Pero bueno, es que tú has hecho en 30 años para ganarte el privilegio de ver esto, de ver lo otro, de ver en la memoria de la naturaleza, que te has ganado. Tú haces todos los días tus reportes, tú los llenas, tú todos los días tú haces la retrospección, tú tratas de ser mejor sinceramente cada día, tú tratas de estar en armonía realmente con los demás. Entonces lo más difícil que hay es uno analizarse uno mismo. Eso es muy, muy, muy difícil, porque siempre nos estamos pasando la mota, siempre estamos justificándonos, siempre, constantemente estamos justificándonos y dándonos cariñitos y no viendo el error que cometemos. Entonces, en cualquier clase que se dé de filosofía, en esta escuela, digo yo específicamente en esta escuela, pues siempre vamos al mismo punto: tratar de ser mejores para poder comprender todas estas cosas que, al menos yo, después de tanto tiempo en la fraternidad, todavía tengo muchas dudas y no acabo de darle una respuesta absoluta a un asunto, a un asunto. Por ejemplo, el asunto de la mortalidad infantil, el otro del destino maduro, lo que tú decías anteriormente de los niños. Por ejemplo, cuando yo era niña, yo no soy vidente para nada. Cuando yo era niña, yo veía mucho, yo veía una señora, yo veía muchas cosas cuando era niña. ¿Y qué pasó? Me llevaron al psiquiatra, a un psiquiatra infantil. Mi abuelo me llevó porque yo estaba mal. Yo con 5 años, ¿entiendes? Porque estaba mal. Lo mismo que dice McHenry en esta presentación, en la de hoy, que los niños los regañan y le hacen burla y están viendo de verdad las cosas. No, a mí me llevaron a un psiquiatra. Entonces yo aprendí con 5 años, que yo no podía decir todo lo que yo veía. Tenía que callármelo, porque si no me llevaban al psiquiatra. Claro. Entonces son cosas y cosas, Armando. Ahora bien, ahora que uno es adulto, no por eso uno es mejor y no por eso uno sabe más. Yo creo que yo tengo las mismas preocupaciones que cuando tenía 5 y 6 años, ¿entiendes? Lo único que yo he aprendido es que la solución es intentar ser mejor. No hay otra. Para poder, hasta para poder saciar nuestra curiosidad, fíjate, por algo tan absurdo como eso, como decir, yo quiero ver en la memoria de la naturaleza, yo quiero ver esto, yo quiero comprobar por mí misma qué es lo que está sucediendo realmente. Claro que intentando, siendo mejor, uno pienso que llega a ser mejor realmente, por eso es que se gana eso, ¿no? Entonces no hay de otra, hay que ser mejor. Gracias, amigos. Así es, gracias, Susana. Marco, adelante. Sí, con relación a los niños que nacen con madres que toman alcohol y todas esas cosas, hay que remontarse a la época de la Lemuria, cuando se separaron los sexos. Los cuerpos eran puros, no había mente, no éramos responsables de nuestros actos, la procreación era guiada por los ángeles, se hacían en el tiempo preciso para generar cuerpos puros. Pero ¿qué pasó? Que vinieron los luciferes y complicaron la cosa. Entonces le dijeron al hombre, no espere a los ángeles, cuando te dé la gana, tú ten relaciones y ten hijos. ¿Qué pasó? Parto con dolor, enfermedades, problemas y cuerpos impuros. Precisamente porque cuando ya se nos da la mente, lo primero que hacemos es unirla con el cuerpo de deseo y desarrollar la astucia. La astucia es utilizar el conocimiento egoístamente. Entonces ya empezamos a generar causa y seguimos generando causa, y entonces eso hace que los cuerpos tengan problemas. Hay que ver, por ejemplo, hoy en día 1 de cada 60 y pico niños nace autista. Yo cuando era niño yo no conocía el autismo, yo no sabía lo que era el autismo, no lo sabía. Yo me vine a enterar del autismo con una película de Tom Cruise y Dustin Hoffman que se llama Rayman. Yo me enteré ahí de la enfermedad del autismo. Sin embargo, hoy en día, cualquiera en la familia tiene un niño autista. En toda la familia va a haber un niño autista. Y eso es un problema que hay. No sé si será la comida, las drogas,
no sé qué, las hormonas, Las vacunas. lo que sea, no sé, no tengo la más mínima idea. Pero bueno, las vacunas son, bueno, no quiero entrar en ese tema. Entonces, es muy importante que se entienda que las causas generan todas estas complicaciones y todos estos problemas. Si fuéramos santos todos, pues tuviéramos relaciones en el momento astrológico preciso y tuviéramos cuerpos puros, como hicieron María y José, que tuvieron al ser más puro del planeta, pero no es así. Aquí se tienen relaciones, e inclusive las parejas que están buscando niños tienen relaciones todos los días. Y entonces no con las condiciones planetarias necesarias para que el niño salga bien. Entonces después el niño nace con problemas y ahí vienen las cosas. Ahora, en cuanto al libre albedrío, digo, y el destino maduro, mejor, el destino maduro, quiera si o no, tiene que cumplirse. Si una bala no la mata, después bien cogen a otro que le tira otra bala y la otra bala lo va a matar. Eso, los ángeles archiveros aprovechan las condiciones de las personas para poder cumplir con el destino maduro. Yo voy a poner un ejemplo. Las enseñanzas de Rosacruces tenían que darse antes de, o sea, en la primera década de 1900. Entonces, escogieron a Steiner para las enseñanzas. Y Steiner no pasó la prueba. O sea, tuvo el libre albedrío de haberla pasado o de no pasarla. No la pasó. Y entonces cogieron a Heindel. Y Heindel la pasó y las enseñanzas se dieron. O sea, se buscó el mecanismo para que se cumpliera un destino, algo. La muerte es un destino maduro. Uno lo que puede es acelerarla por el suicidio. Usted se suicida y entonces acelera y ya sabemos lo que pasa en el suicidio. Pero el arquetipo que construimos tiene una fecha de expiración y esa fecha de expiración es inviolable a no ser raras excepciones, como fue el caso de Max Heindel, que le extendieron un poco para que terminara la obra. Y así me imagino que hayan hecho con personas, especialísimas, que tienen que terminar algo y entonces le prolongan el arquetipo un poco. Pero eso, o sea, se va, ya sea de un infarto, de un accidente, de un tiro, de lo que sea, en el momento que se acaba, se acaba. Entonces, el destino maduro, sí, hay mucho libre albedrío entre destino y destino. Y hay mucha epigénesis. Claro, porque si no hubiera epigénesis, no generarían causas nuevas. Entonces, la evolución trae eso, los cambios. Pero yo no me imagino el trabajo que pasan los ángeles destino. No, ellos no son 4, ellos son 4, pero tienen una hueste de seres trabajando con ellos para que se cumplan todas estas cosas. No quiere decir que son 4 y ellos solo están atendiendo aquí a este que nace, al otro ponerle el espermatozoide, o sea, el átomo simiente en el espermatozoide. No van abasto 4. O sea, tienen muchas seres que están trabajando con ellos. Inclusive Armando dijo que el cuerpo vital lo hacían los elementales, o sea, los que habitan en el espíritu de la naturaleza, etérico, los espíritus de la naturaleza, que trabajan con estos ángeles para construir el cuerpo vital del éter planetario que de los niños. O sea, eso se dijo hoy en la conferencia. Entonces, ese trabajo es incomprensible. La mente humana no es capaz de entender cómo funciona eso. Pero sí está establecido que el destino maduro hay que pasarlo, quiera o no, de una forma o de otra. Y en cuanto a si el niño nace o no nace, porque lo decide la madre, que es inclusive una de las leyes que siempre quieren poner ahora, de que la madre decide porque es su cuerpo y no es real. Ahí hay otro cuerpo y hay otro ser que no puede decidir él. Y esa gente que están poniendo esas leyes
por suerte la madre decidió tenerlo, porque si hubiera habido la ley no hubieran nacido. Pero eso se toma ya como un asesinato. O sea, el que mata a la madre, mató al hijo también, si está embarazada. Y ya eso crea una deuda, el hombre ese, con la mujer y con el hijo. Y eso tiene que venir después, ese señor, unido con ellos como padre e hijo, con esa relación, como se ha dicho siempre. O sea, uno puede decidir, pero en base a lo que decida genera una causa y una deuda. Así es. Gracias, Marcos. Sí, Alberto, vamos a cerrar y nos quedamos conversando porque ya estamos en más de 1 hora y media. Voy a proyectar la oración del estudiante para que algún amigo entrañable la diga. Yo. Adelante. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Seide, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea.